Bueno, continuamos con la tercera parte de esta sesión, donde comentaremos algunos resultados que se han obtenido a lo largo de los últimos años en cuanto a cómo afectan las imidazolinonas a los cultivos siguientes en la rotación en otras condiciones. Cuando empezamos a trabajar sobre este tema, consultamos al doctor Shanner, que era uno de los autores del libro que aparece a mi izquierda, donde se resumía todo lo que se sabía en ese momento hasta el año 1991 sobre los diferentes aspectos de las imidazolinonas. Y cuando yo le planteé cómo era el tipo de pH que teníamos, el nivel de pH que teníamos en nuestro suelo, donde cultivábamos arroz, él me dijo, bueno, dice, disculpen que está en inglés, pero podría ser preocupación, dice, que hubiera efectos sobre los cultivos siguientes, debido a que esas imidazolinonas se degradan muy lentamente en los suelos ácidos comparados con los suelos neutrales, o sea, con los suelos de pH 7. O sea, que el suelo de pH más bajo se degrada mucho más lentamente este tipo de herbicida. Cuando lo consulté sobre las especies que nosotros teníamos interés, él me dijo, bueno, dice, yo no estaría tan preocupado, altamente preocupado acerca del efecto sobre esas especies, dice, a menos que el pH sea menor que 6. Pero él también dice que de acuerdo a su experiencia, las consideraba a la mayoría de las que le mencioné como altamente tolerantes. Entonces, ahora le presentaremos los resultados que encontramos al respecto. Y aprovechando que hacíamos experimentos donde interaccionábamos diferentes dosis de Kific y diferentes maneras de aplicarlo, los interaccionábamos con el manejo del riego en el control de las malezas. Después que finalizábamos esos experimentos, sembramos la pastura que habitualmente se usaba en aquella época, que era una mezcla de ryegrass, trébol blanco y Lotus furniculatus. La sembramos a la semana de la cosecha del arroz y ese experimento lo hicimos 3 años seguidos, sembrando la pastura aquí a finales, en el otoño 2006, otoño 2007 y otoño del 2009. Acá pueden apreciar el tipo de suelo, como era el carbono orgánico y el contenido de arcilla. Y ahí, cuando medimos la materia seca producida por la mezcla forrajera a los 180 días de la aplicación, o sea que lo que evaluamos fue el crecimiento inicial de la pastura. O sea, evaluamos las especies, lo que producían las especies forrajeras, encontramos una interacción entre el año que habíamos realizado el experimento y la dosis de Kific usada. Esto equivale a 140 gramos por hectárea, esto 210, 280 gramos por hectárea, y la recomendación de la BAF de 140 gramos aplicados en preemergencia y 140 gramos aplicados en posemergencia temprana. Todos estos se aplicaron solo en posemergencia temprana. Y encontramos, lo más importante que encontramos fue esto, que cuando aplicamos la dosis dividida, la producción de forraje era igual a la parcela que no tenía imidazolinonas. Y cuando aplicamos toda la dosis juntas de Kific en posemergencia temprana, produjo menos forraje que si aplicaba la dosis dividida y a su vez era significativa diferente del testigo. O sea que aquí habían quedado en el suelo un nivel de residuo que afectó al conjunto de las especies, pero no sabemos a cuál especie afectó más. Ahora también encontramos una interacción entre el año que se había realizado el experimento y cómo manejábamos el riego, cómo realizábamos la inundación. Teníamos parcelas que las habíamos inundado a los 3 días de la aplicación posemergente, a los 7 días de la aplicación posemergente, a los 21 días de la aplicación posemergente, pero con baños semanales. O sea que bañábamos a los 7, a los 14 y a los 21 días establecíamos la inundación. Y otro grupo de parcelas que la habíamos inundado a los 21 días después de la aplicación posemergente sin baños semanales. O sea, y ahí lo importante que encontramos fue
a través del año 2005-2006 encontramos una interacción entre el año y cómo manejábamos el riego. Todo lo que se inundó temprano o recibió baño a la semana y a los 14 días produjo menos forraje que aquello que no recibió baño y se inundó a los 21 días. Acá ocurrieron algunas lluvias de 50 y algo de milímetros, que pudo haber contribuido, como había buena temperatura, ese año fue particularmente seco en ese periodo y caliente, haber contribuido a la rápida disipación de los residuos que tuvieran en la superficie, porque esa humedad con buena temperatura activa rápidamente la actividad microbiana. Aparte de que también pudo haber algo de fotodecomposición al estar en la superficie del herbicida en suelo seco, antes de que ocurriera la lluvia. El otro tema que detectamos fue otra interacción entre el año y el nivel de los tratamientos de herbicidas en la materia seca producida por las malezas de los 180 días. En el año 2005-2006 lo que se vio, que no se vio en nosotros, fue que a medida que aumentábamos las dosis había menos producción de materia seca de las malezas. O sea que también el efecto de la residualidad se ve en cómo afecta a la especie deseada que sembramos y también se ve cómo afecta a la producción de materia seca. Entonces, después de haber hecho eso, o simultáneamente con aquel trabajo, empezamos a estudiar qué pasaba con la susceptibilidad de las especies forrajeras a los residuos remanentes del Imazapyr y Mazapic, que era la mezcla del kifi. Entonces hicimos un experimento en el Paso de la Laguna, en este año sembramos el arroz CL, el experimento se sembró en el otoño del 2006, y otro en Río Branco, en un suelo franco arenoso, que se sembró en otoño de 2009 el experimento. Y ahí lo que tratamos de evaluar fueron el efecto en especies individuales, en especies sembradas forrajeras aisladamente una de la otra. Pero antes de comentarles en detalle esos resultados, también incluimos unas parcelas sembrando a la semana de la cosecha del arroz y a las 5 semanas de la cosecha del arroz, para saber si la fecha de siembra no afectaba la productividad, no afectaba el comportamiento de la especie. Y sembramos una especie anual gramínea y una especie perenne, que era el lotus cultivar San Gabriel. Y lo que nos dimos cuenta fue que cuando sembramos una semana después de la cosecha, detectamos diferencias por efecto herbicida comparado con el testigo. Pero cuando la sembramos a las 5 semanas después de la cosecha, no detectamos diferencias. Y esto no significa que acá no estén los residuos de herbicida, simplemente nos da la impresión que al sembrar temprano el raigras, la parcela que no tenía residuos creció muy bien, sin restricciones, y cuando la sembramos 4 semanas más tarde, 4 semanas más tarde, hubo casi una pérdida de 800 kilos de materia seca. Entonces estadísticamente esto eran iguales. Pero no significa que los residuos no estuvieran. En realidad la diferencia está atribuible a que creció mejor el testigo en la siembra temprana. Y en el caso del lotus San Gabriel, la primera fecha de siembra, digamos, produjo menos forraje a los 180 días y la segunda produjo más. Sin embargo, no hay diferencia entre los tratamientos en ninguno de los dos casos, lo que confirma que hay una especie que tiene un comportamiento diferente. Ahora bien, y acá les muestro gráficamente lo mismo. Todo esto de aquí, la gráfica de la izquierda es el ensayo en Río Branco y el de la derecha es el Paso de la Laguna. Todo esto está sembrado una semana después de la cosecha en ambos casos. Se ve como el raigras baja la productividad a medida que aumenta el nivel de residuos en el suelo. El trébol rojo tiene un comportamiento similar. Trébol blanco y el lotus corniculatus no encontramos diferencia por efecto de los residuos.
Cuando lo estudiamos en el Paso de la Laguna, que fue en el 2005, en el siembra en otoño del 2006, no encontramos diferencias estadísticamente, aunque se ve cierta tendencia en el trébol rojo a bajar. En el Reguerá no detectamos el efecto que habíamos visto en Río Branco, lo que nos hace pensar que de repente había menos residuos disponibles a igualdad de dosis. En este tipo de suelo quedaron menos residuos disponibles que en este, o el periodo entre la aplicación y la cosecha, entre la siembra del forraje y la cosecha, bueno, transcurrió de diferente manera que pudo haber contribuido a su disipación. Y otro tratamiento que teníamos en el experimento en Río Branco, únicamente en Río Branco, fue que también pusimos unas parcelas que tuvieran la mezcla que tradicionalmente se usaba, o sea, trébol blanco, lotus y reguerá. Y la sembramos en parcelas que no habían tenido herbicida ni azolinora en el arroz previo y que habían tenido los dos niveles. Y acá detectamos que cuando el nivel de residuo no es muy alto, la mezcla de una especie sensible y de dos especies que son tolerantes no permitió que la productividad no bajara de la pastura. Al primer corte estamos hablando de 180 días después de la siembra. En cambio, cuando el nivel de residuos aumentó un poco, digamos, el hecho de tener una especie sensible y dos tolerantes, digamos, no contribuyó a evitar que se produjera menos materia seca del conjunto de las especies deseables. Y en el 2008 y 2009 iniciamos un experimento donde estudiamos la secuencia de arroz CL seguido por ryegrass, sembrado directamente sobre el rastrojo, y después seguido por arroz no CL, sembrado directamente sobre el ryegrass, o si no, sembrado por sorgo forrajero bajo siembra directa. Esto lo iniciamos en dos sitios, Río Branco y el Paso de la Laguna, en un ensayo generado de manera independiente en cada lugar. ¿Qué fue lo que encontramos con respecto al ryegrass? No encontramos interacción entre los años y los sitios. Entonces presentamos por sitio los resultados. Y lo importante de esto es que la población de plantas medida a los 90 días de la siembra del ryegrass sobre el rastrojo de arroz, no encontramos diferencia en la población. Aquí en promedio 3 experimentos. Aquí hay un promedio de 2 ensayos en el año 2008-2009, que no encontramos diferencia. Tampoco en el tamaño de las plántulas, medida a través del peso seco cada 10 plantitas a los 90 días. Y tampoco en el Paso de la Laguna encontramos diferencia en la altura a la cosecha cuando íbamos a cortar el ryegrass para medir la materia seca producida. No hay diferencia de altura. En cambio, en Río Branco sí vimos que había diferencia de altura en cualquiera de los dos tratamientos que se habían aplicado KIFIC. Cuando evaluamos la materia seca producida a los 180 días después de la siembra, encontramos ahí una interacción entre el experimento y los tratamientos. De 3 experimentos, estos son todos hechos en el Paso de la Laguna, de 3 experimentos, solo en uno encontramos una reducción en la materia seca producida por efecto del herbicida. Y en Río Branco, en el promedio de esos 2 ensayos que se realizaron, también se obtuvo una reducción. Coincidentemente, el mismo año se da la misma respuesta en 2 sitios diferentes, donde los suelos son francos los dos, pero un poco varía la composición.
Entonces nos puede estar indicando que, que durante el periodo de crecimiento del reglaje el herbicida, digamos, tuvo menos chance de disiparse probablemente que en el año 2009-2010, comparando en el Paso de la Laguna. Probablemente acá fue un poco más seco y más frío, y en este tal vez un poquito más lluvioso. El otro aspecto que me interesaba era en esa secuencia estudiar qué pasaba cuando sembrábamos el arroz no CL, o sea que no tenía resistencia a la imidazolinona, que no era tolerante a la imidazolinona. Y sembramos en el Paso de la Laguna, este es el promedio de 3 experimentos, y en el Río Branco el promedio también de 2 experimentos, un experimento por año. Y aquí tampoco encontramos diferencia en las plantas, en la instalación, en las panojas tampoco, en ninguno de los dos sitios, en Río Branco tampoco la altura, y en el rendimiento tampoco final no observamos ningún efecto adverso. Y en el sitio de Río Branco, después del regras sembramos en dos experimentos, en dos ensayos, en 2 años diferentes, pudimos sembrar sorgo forrajero, y esto que es el promedio de los dos experimentos, no encontramos una depresión de la población, al revés, como que aumentó aquí un poquito. No encontramos diferencia en la altura, y la materia seca producida tampoco fue importante, las diferencias. Y aquí presentamos un resultado que el profesor Ávila, el doctor Ávila, Luis Ávila encontró cuando aún estaba trabajando en Santa María, junto con el profesor Marchesán, en un suelo típico de ellos, un poco más ácido que los nuestros. Ellos usaban Only, usaban 1 litro y 2 litros, aplicaban el Kifix. Al año sembraron el sorgo forrajero, y la materia seca producida les dio que había un efecto muy drástico de los herbicidas, de los residuos de macetapir y mazapir en la productividad del sorgo forrajero. Cuando se dejaron todo ese barbecho otro año y volvieron a sembrar casi a los 2 años, ya ahí no había herbicidas en el suelo, pero tuvieron que dejar 1 año más para que eso pasara. Y esto está interesante porque eso se correlaciona con esto que vimos en el campo, esto en el este de Cerro Largo, en Uruguay, en un suelo pH5, una textura franca arenosa. Aquí el productor había seguido las recomendaciones de la BAF, y había hecho 2 aplicaciones de 140 pre y 140 post. Después había sembrado un segundo año en directa, y había hecho la misma aplicación, 140 pre y 140 post. Y a la primavera siguiente rompió las taipas, y sembró en directa sorgo forrajero. Acá surge claro que en la base de las taipas, donde nunca había llegado herbicida, el sorgo está creciendo bien, de acuerdo a ese tipo de suelo, estaba más adelantado en ciclo. En cambio, en el cuadro donde 2 veces durante 2 años recibió herbicida, más la tierrita de arriba de las taipas que pudo haber ido para ahí, que también tenía herbicida, bueno, se ve que la reducción aquí implica, en términos de materia seca producida, más del 50%, ¿no? Se ve que está mucho más chico que el que está creciendo en la base de las taipas. Por último, les quiero mostrar un experimento que nosotros también, conducido por Andrés André, y por Luis, y en el que participó el doctor Ávila, el doctor André y el doctor Ávila, donde estudiamos el efecto sobre las variedades de arroz no CL después de haber hecho un arroz CL. En esa secuencia, entre cultivo y cultivo no hubo raigras, sino simplemente se dejó la vegetación venir. Entonces acá tenemos 1 litro y 2 litros de Only.
La siembra casi al primer año, estos son 10 meses, 300, a los 11 meses prácticamente se sembró y se ve que hay residuos en el suelo que afectan la productividad. Se dejó la vegetación, se sembró al año, a los 2 años casi de la aplicación del herbicida en el cultivo, y ya ahí no se encontraban residuos. El otro experimento que se había iniciado de manera independiente en el 2007-2008, al año se nota que hay, a los 11 meses se nota que hay residuos, que hay residuos activos en el suelo, y a los 700 días después de la aplicación, si bien la dosis más baja no afectó el rendimiento, la dosis más alta sí todavía hay residuos que afectan la productividad del arroz. Entonces, en base a estos resultados, para este tipo de suelo, los autores recomiendan no sembrar hasta después de 2 años. Esperar 2 años antes de sembrar una variedad que sea sensible, digamos. Y por último, en el Paso de la Laguna conducimos durante 2 años de manera independiente un experimento donde intentamos evaluar, cultivamos el arroz CL en este año, y en la primavera del 2006 hacíamos un laboreo mínimo muy superficial. Lo mismo hicimos en la primavera del 2007 y sembramos 4 tipos de variedades diferentes. Precisamos un arroz CL como testigo, Iñolimar, El Paso, Iñatacorí y el 404. Y evaluamos la productividad. Y acá lo que vimos fue que el Paso 144 se afectaba, bajaba la productividad. Pudimos ajustar un modelo lineal donde muestra que cae la productividad. En cambio, Iña-Olimar con nivel bajo de residuos se mantiene una tendencia constante, pero cuando hay un poco más tiende a bajar. Cuando lo repetimos en el segundo año no encontramos diferencias significativas. O sea que probablemente durante el barbecho del primer año, bueno, aquí este año se conservó un poco más de herbicida y en el segundo año eso no ocurrió. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todos estos esfuerzos? Primero, que no es conveniente aumentar los residuos del imazapyr y mazapic en el suelo, por lo que es mejor poner la dosis dividida entre la aplicación preemergente y postemergente que poner la dosis doble en postemergencia. La siembra de mezclas forrajeras compuesta por regras, trébol blanco y lotus puede mitigar el efecto de los residuos remanentes del imazapyr y más mazapic cuando están en un nivel bajo, aunque pueden ocurrir pérdidas del orden del 20 al 30% en la producción de forraje cuando estos son más elevados. La siembra de regadas directamente sobre los trozos de arroz puede reducir la producción de forraje entre un 22 a un 50%, dependiendo de la cantidad de residuos remanentes existentes en el suelo. El trébol blanco y el lotus se comportaron como tolerantes a los residuos remanentes del herbicida, mientras que el trébol rojo se comportó como susceptible cuando fue mayor la disponibilidad de residuos del herbicida. En ninguno de los ensayos evaluados se redujo la población inicial de plantas de las especies forrajeras ni el tamaño de las mismas a los 90 días. Eso nos hace pensar que el crecimiento a partir de ahí fue el afectado, por lo menos para este grupo de experimentos. Solo en uno de los 7 ensayos sembrados con arroz no CL realizados en Río Branco y en WP se detectó una pérdida de rendimiento del Paso 144 debido a los residuos remanentes de la mezcla. En aquellos suelos con bajo contenido de carbono, pH por debajo de 5,5 y textura franco-arenosa, los residuos remanentes de macetapir y mazapic afectarán la productividad del cultivo siguiente, sea sorgo forrajero o arroz no CL.
Bueno, gracias por su atención.